Le damos la bienvenida a esta serie de enseñanzas. Ellas te edificarán como casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de que ofrezcas sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús el ungido. Esto es lo que establece la palabra en 1 de Pedro capítulo 2, verso 5. Padre bueno, queremos agradecer esta noche, queremos agradecer tu presencia, la cual necesitamos, sin la cual nada sucederá en nuestras vidas. Necesitamos tu Espíritu Santo. Él es el que alumbra los ojos de nuestro hombre interior. Él es el que alumbra la palabra. Él es el que nos imparte cada bendición que tú has obrado y alcanzado para nosotros a través de la cruz, a través de la sepultura, a través de la resurrección, a través de las promesas dadas por ti. De modo que necesitamos de una manera absoluta la obra y la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Queremos darle al Espíritu Santo el lugar que tú has dispuesto que se le dé. Sabemos que Él es el único que puede comunicarnos el amor del Padre y la fe que del Padre provienen. Sabemos que el Espíritu Santo es el que nos puede comunicar también el amor y la fe que provienen de Jesucristo. Y sabemos que el Espíritu Santo está para glorificar a Cristo en nuestras vidas. Líbranos de presumir que nosotros podemos tomar por nosotros mismos y solos, sin el Espíritu, que podemos tomar tus bendiciones y promesas. Líbranos de esa jactancia, de esa altivez, y nos declaramos absolutamente necesitados. Gracias, Señor, porque sin ti, sin tu Santo Espíritu, puedes vernos en esa condición de desventura, de miseria, de pobreza, de ceguera, de desnudez. Míranos, Señor amado, ¿qué somos sin ti? Y que tu corazón se angustie, que puedas tú tener misericordia de nosotros, que podamos obtener tu misericordia y hallar además el poder tuyo que fluye para con nosotros a suplir toda necesidad, a suplir toda deficiencia, toda carencia que tenemos sin ti. Declaramos que el fruto del árbol de la vida es el Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo lleva ese fruto, y por eso tu palabra habla del fruto del Espíritu, y que la vida de Jesús, el fruto del Espíritu, es el que suple a toda necesidad material, espiritual y del alma, Señor. Gracias porque el fruto tuyo, que es el mismo Señor Jesucristo, su vida, es el que suple a todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos aquí en esta noche. Antes de que te pidamos, tú conoces con qué prioridad se han de satisfacer esas necesidades y estamos aquí para recibir. Damos gracias por ello, Señor. Gracias, Santo Espíritu, por tu impartición en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas, y recibimos lo pedido, lo anhelado en nuestro corazón. Y por eso damos gracias anticipadamente. Gracias, Señor. Amén. Y amén, oh Dios. Gracias, Padre. Con esta enseñanza de hoy estamos terminando el tema de lo que es andar en el Espíritu. Y nuestro texto hoy es como un cierre de cosas que hemos estado, diríamos, rodeando, y hoy nos las muestra con nitidez completa. Lo primero que nos da el hecho de vivir lo que es la ley del Espíritu de vida es que viviremos libres de toda condenación. Cuando aprendemos a andar en el Espíritu, seremos libres de toda condenación. Y queremos ver nuevamente que en la Biblia se habla de dos clases de condenación. La condenación que podemos tener de parte del Padre para con nosotros por el pecado y pecados, pero también existe una condenación de nosotros para con nosotros mismos. Y ambas fueron totalmente suplidas. Esa condenación es quitada por la obra del Señor. La primera condenación, que es la que hay de Dios hacia nosotros, fue quitada cuando el Padre Celestial vio la sangre de Jesucristo derramada por nosotros, por nuestro pecado. De manera que la sangre de Jesús quita la condenación del Padre hacia nosotros.
Pero el andar en el Espíritu, el que andemos en unión con el Espíritu, dependiendo en una sumisión total y dependencia total y continua del Espíritu Santo, nos libra de la condenación de nosotros con nosotros mismos. Que cuando nosotros andamos en nuestra propia fuerza, sabemos que siempre fracasaremos. Y cuando fracasamos, pues nos miramos a sí mismos y nos condenamos a sí mismos. Entonces, la sangre nos liberó de la condenación que había en el corazón del Padre hacia nosotros. Pero ahora, el andar en el Espíritu nos libra de la condenación que podemos levantar hacia nosotros mismos, sentir hacia nosotros mismos por nuestros fracasos, cuando anduvimos en la fuerza adámica y no en el poder del Espíritu Santo. De eso trata entonces este primer punto. Entonces, con ese entendimiento vamos a leer. Pablo nos presenta ahora el aspecto positivo de la vida en el Espíritu. Romanos 8, verso 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La afirmación de que ahora no hay condenación parece fuera de lugar, puesto que según Romanos 5, 1 y 9, fuimos librados de la condenación por la sangre, y fue así como encontramos paz con Dios y salvación del juicio. Eso es cierto. Pero hemos de saber que hay dos clases de condenación, ante Dios y ante mí mismo. Y también hay esas dos clases de paz, paz para con Dios y paz para conmigo mismo. Cuando me fue revelado que Dios vio la sangre, sé que mis pecados fueron perdonados y por tanto no hay más condenación ante Dios. Cuando me fue revelado que Dios vio la sangre, sé que mis pecados fueron perdonados y por tanto no hay más condenación ante Dios. Pero a pesar de esto, todavía puedo conocer la derrota por la cual siento condenación de mí mismo, como se ve en Romanos 7. Que en Romanos 7 está este hombre en su propia fuerza, aún intentando agradar a Dios, obedeciendo la ley, hasta que Dios lo lleva a la convicción absoluta, después de llevarlo dolorosamente, derrota tras derrota, a la convicción de que realmente él vive en un estado de debilidad suprema, de muerte, donde no puede mover un dedo, no puede con ningún esfuerzo lograr agradar a Dios obedeciendo la ley, las demandas de Dios. Solamente lo puede si le da ese lugar al Espíritu Santo en él. Entonces de eso está hablando acá. Pero si aprendo a vivir por Cristo como mi vida, experimentaré que ahora pues ninguna condenación hay. Si me sujeto al Espíritu para todo, entonces no soy yo quien hace en su propia fuerza y por tanto no soy condenado en nada. El diablo podría venir y decirte, óyeme, tú aún sigues airándote. Y yo le diría al diablo, pues te quiero contar, diablo, que sí, de cuando en cuando hay un brote de ira en mi corazón. Pero inmediatamente apelo a que el Espíritu Santo en mí es el que se opone a esas rabietas que aún se dan como manifestación de la carne en mí. Porque sé que el Espíritu y la carne se oponen entre sí. Sé que el Espíritu Santo llevará cautiva toda ira a la obediencia a Cristo Jesús. El Espíritu Santo es el que está obrando en mí. De modo que si hay algún reclamo de parte tuya, te pido el favor de que hables con el Espíritu Santo. Interesante, ¿no? Como que no me siento condenado, el Señor está haciendo en mí. Vivo en una sujeción continua y permanente, atento. Vivo atendiendo una salvación tan grande. Yo no quiero salirme de ahí. Quiero vivir y caminar en ese camino que es sujeción y dependencia continua y total en el poder del Espíritu Santo para conmigo. Entonces, si hubiera algún fracaso, pues tendrá que hablar con el Espíritu Santo. Entonces ya no eres tú el que estás ahí delante poniendo el pecho, sino que tú estás viviendo siempre escondido en el Espíritu Santo, escondido en Cristo Jesús. Y estás totalmente resguardado aún de la condenación, si aún se dan ciertas cosas en tu vida. Y se darán. El diablo siempre estará tentando y tentando para que te salgas
de caminar en la dependencia del Espíritu Santo y vuelvas a caer a intentar caminar en tu propia fuerza. Él siempre está intentando, de cuando viene a ver que también parado estás en caminar sujeto al Espíritu Santo. Por eso es que la Escritura dice entonces con plena realidad, y que ahora la podemos entender, que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que están caminando en unión con el Espíritu Santo. Pero si aprendo a vivir por Cristo como mi vida, experimentaré que ahora pues ninguna condenación hay. Si me sujeto al Espíritu para todo, entonces no soy yo quien hace en su propia fuerza y por tanto no soy condenado en nada. Con paz en mi corazón, solo alabaré al Espíritu, que es el Señor, porque me llevará de victoria en victoria. Óigame, vivir una vida libre de condenación es algo muy sabroso. A cambio de estar intentando en mi propia fuerza, me someto al Espíritu Santo y puedo vivir en un descanso y en un reposo reales que se dan dentro de mí, en una vida de alabanza y de gratitud al Señor. Y no más. Entonces, invitados a que experimentemos esto y digamos, sí, así es, y esto funciona, tal como funciona la palabra de Dios, siempre que estamos teniéndola con revelación y con entendimiento de parte de Dios. Muy bien. ¿Qué quiere decir andar conforme al Espíritu? Como dice acá Romanos 8, 1 y 4, quiere decir dos cosas. Lo segundo que quiere decir es no orar, sino andar. Entonces, andar en el Espíritu implica, primero, que no hay ninguna condenación. Segundo, que se trata de andar, no de obrar. Andar, ¿cómo? En sujeción al Espíritu Santo. En primer lugar, no es obrar, sino andar. El costoso e inútil esfuerzo para agradar a Dios en la carne. Recuerden que hablar en la carne es hablar en el esfuerzo propio, lo cual significa vivir en esa vida adámica, que es una vida almática, una vida cuya fuerza depende del sentimiento que tú tienes, del pensamiento de que tú puedes, del deseo propio, yo deseo. Eso es vivir en la fuerza adámica, y esa fuerza ningún poder tiene ante Dios. De manera que no voy a intentar agradar más a Dios en mi propia fuerza. El abandonar ese esfuerzo en la carne ha dado lugar a una dependencia total y reposada en la operación de la fortaleza del Espíritu Santo, fortaleza que obra en mí con poder, como dice Colosenses 1, 29. Por esto Dios habla de las obras de la carne contrapuestas al fruto del Espíritu. La Escritura nos dice que las obras del Espíritu, ¿se dan cuenta? Habla del fruto del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? El árbol de la vida que fue sembrado en el huerto del Edén es el único árbol que, dice la Escritura, que da vida. Y el único que da vida y que es fuente de vida es Dios. De modo que el árbol de la vida, podríamos decir, era Dios mismo. ¿Cuál era el fruto del árbol de la vida? Jesús. Era el fruto del cual el hombre debía comer en el huerto del Edén. El hombre tenía que escoger entre comer Cristo, que era el fruto del árbol de la vida, o comer del fruto que hay en el árbol del conocimiento del bien y del mal. El fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal solo producía muerte y separación de Dios. Mientras que el fruto del árbol de la vida, ¿qué nos daba? Vida. Jesús es el fruto del árbol de la vida. Y Jesús, que es el fruto del árbol de la vida, es el que suple a toda necesidad, a toda deficiencia que tenemos nosotros en sí mismos. Por eso, cuando dependemos del Espíritu Santo, el Espíritu lo que nos provee es el fruto del árbol de la vida. Nos provee ese fruto que es Jesucristo. Si a ti te falta amor, Jesucristo es el amor. Si a ti te falta paz, Jesucristo es la paz. Si a ti te falta gozo, Jesucristo es el gozo.
Si a ti te falta fe, Jesucristo es la fe. Si a ti te falta mansedumbre, Jesucristo es la mansedumbre. Si a ti te falta humildad, Jesucristo es la humildad. O sea, el Espíritu Santo suplirá esa vida de Jesús en la cual está la provisión a todo faltante que hay en ti y que hay en mí. Eso es maravilloso. Entonces, si yo tengo esa fe y sé que mi dependencia del Espíritu Santo hace que el Espíritu Santo me provea a ese fruto del árbol de la vida que es Jesús mismo, y que en ese fruto que es Jesús está el suministro a toda necesidad que hay en mí, yo creo que vivo en una vida maravillosa. De eso se trata. Entonces, en lugar de estar obrando, dependo del Espíritu Santo, el cual me suple el fruto del Espíritu, que es la vida misma de Jesús, en el cual está toda provisión. Muy bien. Observen que en cambio habla de las obras de la carne. ¿Se acuerdan? Las obras de la carne están determinadas allá en Gálatas 5:22, comienza con adulterio, fornicación, ira, celos, contienda, una lista que es algo que uno ya no quiere de ninguna manera estar viviendo. Era el actuar de tu propia fuerza adámica, solo producía ese tipo de cosas que son terribles. Pero ahora, si tú caminas en esa dependencia en el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, que es Jesucristo mismo, va a suplir a toda necesidad que hay en ti. Entonces, yo no debo decirle al Señor, Señor, dame amor. No, necesito decirles, Santo Espíritu de Dios, dame de Jesucristo. Él es el amor. Que yo tenga la vida de Jesucristo hacia el cónyuge, hacia los hijos, hacia la gente que me rodea, hacia la gente con la cual me relaciono, hacia la gente con la cual estoy trabajando. Señor, que la vida de Jesucristo, que es amor, se manifieste a través de mí. Santo Espíritu de Dios, dame del fruto, dame del amor que es Cristo mismo. Y confíe en que Él lo hace. Descanse, repose y dele gracias a Dios. Entonces, miren cuán sencillo es. Ahora, la carne es para quien es difícil esto, que ella siempre estará intentando tomar lugar. Por eso estamos siempre cuidando esa salvación, cuidando permanecer. ¿Recuerdan del hombre que salía del tanque de guerra? Asomaba la cabeza a ver, no sino que intente obrar una sola cosa, saliendo de estar detrás del Espíritu, detrás de Jesucristo, escondido en Él. Usted apenas saca la cabeza, ¡pum! Hombre muerto, como se dice. Estás otra vez en tu propia fuerza. Entonces, bien importante eso, que nosotros ahora vivimos del fruto del Espíritu. No dice de las obras del Espíritu. Usted no tiene que obrar el amor. Usted no tiene que obrar la humildad, que sabes que en la Escritura Dios recomienda. Tú no tienes que andar en la mansedumbre, tú no tienes que andar en el trabajo empeñoso. Jesús es el trabajo empeñoso. Jesús es la planeación efectiva. Jesucristo es la generosidad. Jesucristo es la misericordia. Jesucristo es la compasión. Entonces es Santo Espíritu, dame del fruto del Espíritu, que es Jesucristo mismo. Dame de la vida de Jesús en cuanto a este aspecto de mi vida. No lo tengo, carezco de eso, Señor. Gracias, te bendigo, te amo, Señor. Descanso y reposo. Fluye a través mío. Además de que se trata de andar y no de obrar, hay un tercer aspecto de lo que realmente es andar en unión con el Espíritu Santo. Y es que andemos en una sujeción total al Espíritu. Entonces dice acá, andar conforme implica sujeción. Sujetarse. ¿Qué es sujetarse? Andar conforme a la carne significa que me entrego a los dictámenes de la carne, y esto me conducirá a lo que señala Romanos 8:5. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Primer aspecto de sujeción es ¿qué piensas? Debo estar cuidando que mi mente esté siempre pensando en las cosas del Espíritu. Entonces tú me dirás, eso es muy difícil, pastor.
Veamos. Súbitamente usted se encuentra tarareando allá en su corazón una canción del mundo. ¿Qué tienes que hacer? Santo Espíritu, sé que tú te opones a todo pensamiento carnal que se dé en mí. Esto es una batalla entre ti, Santo Espíritu, y la canción que está ya ronroneando en mi corazón. Y te doy gracias porque tú impondrás tu voluntad. Tú eres quien llevas cautiva esa canción con su melodía y su letra a la obediencia de Cristo Jesús. Gracias, Santo Espíritu. Y verás que esto es poderoso. El Espíritu Santo es el que libra esa batalla, que en cualquier momento la tienes. En cualquier momento tienes un pensamiento en tu corazón de impureza sexual. Inmediatamente, Santo Espíritu de Dios, creo que eres tú mismo quien te opones a este pensamiento, al sentimiento o emoción que ese pensamiento despierta. Y tú llevas cautivo a la obediencia a Cristo, a ese pensamiento con su respectivo sentimiento. Gracias, Señor. Eso es sujetarse al Espíritu. Si me sujeto al Espíritu, entonces podré decir que en forma prácticamente continua estaré pensando en las cosas del Espíritu. Y el Espíritu te va a ayudar a estar oponiéndose a cualquier cosa diferente a que sea un pensamiento que no sea pensar en las cosas del Espíritu. Vas a encontrar que en tu corazón estás cantando, estás con un versículo, o estás allá, como se dice, rumiando una enseñanza que escuchaste. O sea, vas a ver que tu mente vive poco a poco más ocupada en las cosas del Espíritu y cada día menos en las cosas de la carne. Es algo que puedes hacer. Cuide la salvación que Dios le ha dado. Eche mano de ella. Úsela para decir de alguna manera. Dele lugar a que el Espíritu Santo esté en todo. Él sea el todo en tu vida, no tú. Él es el todo en tu vida. Dice entonces, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Eso es algo muy hermoso y en la medida que lo vas a experimentar lo vas a valorar muchísimo. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios, ¿qué significa designios? Las intenciones, las resoluciones de la carne son enemistad. ¿Qué es enemistad? Rebelión contra Dios. Leámoslo, que eso suena ahora así como entendible. Por cuanto las intenciones de la carne son rebelión contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, digamos, ese primer campo de lucha, de batalla, en la que tú tienes que aprender a sujetarte al Espíritu del Señor, es en tu mente. Ahí está el primer gran campo de batalla entre el Espíritu y la carne. Simplemente que ahora, tú sujeto al Espíritu, crees que el Espíritu es el que está librando esa batalla dentro de ti. Y tú echas mano inmediatamente a él cuando te das cuenta que en tu mente está ya algo, pensamiento o sentimiento o un deseo que no es de acuerdo al Señor, de acuerdo a la palabra. Si tú logras vencer en ese campo de batalla que es la mente, vencer mediante tu sujeción, mediante aprender a mantenerte escondido en el Espíritu, en ese aspecto de lo que hay en tu mente, entonces después podrás librar la batalla ¿en dónde? En la iglesia. Y si logras ganar la batalla en la iglesia, podrás después ganar la batalla en el mundo, en cualquier lugar. Porque uno en la iglesia, en cualquier momento tu mente está pensando en juicio contra otro.
Vea este hombre que dice ser de Dios y mire lo que dice y mire cómo actúa y mire lo que supe y mire lo que me contó su esposa y mire lo que hizo con tal otro hermano. Bueno, cuando estás pensando así, ¿estás en el espíritu? ¿O es tu propia carne, ya en tu propia fuerza, emitiendo juicios contra otro? La escritura dice, no juzgues para que no seas juzgado, porque con la misma medida con que juzgas a ese otro, serás tú también juzgado. Entonces me dice, esto no es del espíritu. Señor, este pensamiento, este juicio contra este hermano, por lo que me enteré, Señor, declaro que tú te opones a ese pensamiento que viene de la carne. Esto no es tuyo, Señor. Tú te opones a eso, porque la carne y el espíritu están opuestos. Y el Espíritu Santo es el que puede y tiene el poder para imponer la voluntad de Dios en mi mente. El Espíritu Santo es el que puede tomar cautivo ese juicio que tengo contra este hermano y llevarlo a la obediencia a Cristo Jesús. El Señor Jesús es el juez, no yo. Oraré por ese hermano. Pediré al Señor que vea su debilidad y que el fruto del Espíritu en esa área en que conocí su deficiencia llene la necesidad que tiene este hombre. Gracias, Señor. Óyeme, eso es muy diferente a lo que hacías antes. Entonces, bien interesante, ¿no? Andar conforme al Espíritu significa ser sujeto al Espíritu, lo cual es todo lo contrario a ser independiente de él. ¿Qué es sujeción? Todo lo contrario a andar independiente. Andar sujeto es como decimos, ¿no? Tomar de gancho a una persona. Vamos a la par. A donde va la otra voy yo. No me quedo atrás. Tampoco me adelanto. Voy ahí sujeto. Qué hermoso que tú le digas, Santo Espíritu de Dios, ayúdame a caminar hoy todo el día contigo. Y ese andar comienza en mi mente. Tiene por evidencia que me estoy sujetando a él en todo momento y en cualquier momento en que estoy pensando algo que no es de acuerdo al Espíritu de Dios, que es según la carne. Entonces creo que ahí está el gran entrenamiento y el cuidar de esa salvación que el Señor nos ha dado. Toda iniciativa de mi vida tiene que ser con Él y a medida que me entrego para obedecerle, encontraré la ley del Espíritu de vida operando plenamente en mí. Y esta será la evidencia de que soy hijo de Dios. ¿Qué significa esto? Hay una ley que se llama la ley del Espíritu de vida. ¿En qué consiste esa ley? En que cuando yo ando sujeto al Espíritu, el Espíritu me guía. Y es lo que el Señor quiere decir cuando dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué es ser hijo? Es tener la misma clase de vida que tiene el Padre. Hermoso, ¿no? Si tú vives totalmente en unión con el Espíritu Santo, sujeto a Él durante todo tu caminar diario, entonces Dios te va a guiar. Y esa es la evidencia de que la ley del Espíritu de vida está en ti. La ley del Espíritu de vida dice que si tú tienes la vida de Dios, la vida de su Espíritu, entonces el Espíritu te guía. Esa es la ley de vida en el Espíritu. Amén. Ser guiado. Él va a estar entonces hablando a tu corazón qué es lo que Él quiere. Está dándote el querer y el hacer. Te deja oír su voz. Te está guiando. Estás andando bajo el régimen del Espíritu. Estás oyéndolo a Él y estás siendo guiado por Él. Quiere decir que estás andando en la ley de vida del Espíritu. Entonces, bien importante eso. ¿Eres guiado por el Espíritu? ¿O estás guiado por tu propia fuerza natural, adámica, perversa, de tinieblas, que solo produce muerte? Un muerto no oye ninguna guía. Pero si hay vida en mí, esa vida se manifiesta en que me guía. La vida del Espíritu me guía. Si el Espíritu vive en mí y Él puede apreciar la sujeción que yo vivo a Él, Él me guía, Él me guía. Entonces, bien interesante esto, ¿no? Muy importante, muy sencillo cuando se entiende y se vuelve algo que uno anhela realmente, que sea su forma de vida y es lo que Dios quiere. Muy bien. Cuarto punto,
Estamos hoy concluyendo realmente en qué consiste andar en el Espíritu. Comunión es igual a impartición. Impartir algo es como que de la otra persona hacia mí fluye, como si hubiera algo invisible, pero que de él se introduce dentro de mí. Está impartiendo, fluye, me llena, pasa de él a mí. Entonces, la comunión, que es lo que nos da el Espíritu Santo, quiere decir impartición. Fijémonos en esta gran bendición que es para nosotros, porque esto es una bendición muy grande. Segunda de Corintios 3, el verso 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Es la voluntad de Dios que su amor como Padre sea para nosotros. Es la voluntad de Jesucristo que su gracia, la gracia es el poder de Él que obra la salvación en nosotros. Su gracia es algo que Dios desea para todos nosotros. Y es la voluntad de Dios que el Espíritu Santo nos comunique el amor del Padre y el amor del Hijo. El amor del Padre y la gracia del Señor Jesucristo. Dios desea que su Espíritu nos esté comunicando estas cosas. Sé que el Espíritu Santo me ha sido dado para ello, para comunicarme, para impartirme, para irradiar hacia mí todo lo que el Padre y el Hijo han obrado para mí y han declarado que me han de dar. El amor de Dios es algo escondido en el corazón del Padre y es la fuente de toda bendición espiritual. La Escritura dice que el Padre nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, ¿cuál es la manifestación del amor del Padre para nosotros? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esa es la evidencia del amor del Padre para nosotros. Nos bendijo con toda, no hay ninguna que haya quedado fuera, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esa es la manifestación del amor del Padre. La gracia, que es lo que recibimos del Señor Jesucristo, es aquel amor, el del Padre, expresado en el Hijo y que hace posible que toda esa riqueza venga a ser nuestra. Jesús vino a quitar, ¿y cómo quitó? Haciéndose Él todo aquello que nos separaba de Dios. ¿Y Él para qué hizo eso? A través del sacrificio de la cruz, a través de la muerte, la sepultura y la resurrección y la glorificación. ¿Para qué hizo todo eso? Pues para que pudiéramos recibir toda bendición espiritual con que el Padre nos ha bendecido en los lugares celestiales. Ahora, Jesús ya logró que quede abierto el camino para que eso sea nuestro, porque ya nada nos separa del Padre, ¿cierto? Y ahora, ¿quién nos comunica eso? El Espíritu Santo. La comunión del Espíritu Santo es el medio por el cual nos es impartida la gracia, el poder de Jesucristo, que hace realidad toda bendición del Padre, dicha por Él en los lugares celestiales. El Padre nos bendice, Jesucristo quita todo lo que nos separa del Padre para que esa bendición nos pueda alcanzar, y ahora el Espíritu Santo, ya sin ningún obstáculo entre Dios y nosotros, nos imparte toda bendición del Padre Celestial gracias a la obra de Jesucristo. Interesante, poderoso y sencillo. Así que, cuando vemos algo nuevo que el Señor nos ha procurado en su cruz, o sea, cuando está leyendo la palabra y ves que el Señor te proveyó algo en su cruz o en sus promesas, no tratemos de apropiarlo por nuestros propios esfuerzos. Nosotros decíamos, Señor, esta promesa es mía, es para mí, la tomo, te doy gracias. Declaro, Señor, que hoy la Escritura me ha mostrado que el pobre diga, rico soy. Entonces, Señor, yo soy rico, tomo toda la riqueza con la que tú me has bendecido en los lugares celestiales, Padre de gloria. Gracias porque en Jesucristo yo soy heredero y coheredero, soy heredero tuyo y coheredero con Jesús, y hoy tomo toda la riqueza. Hoy, Señor, me llamo rico. Bueno, eso parecía muy espiritual, pero había algo muy sutil y a la vez terrible, y es que dejamos al Espíritu Santo allá a un lado. Como dice usted, siéntese que yo puedo tomar las promesas. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? ¿Qué es caminar en el Espíritu? Que el Espíritu sea el todo para nosotros.
Entonces, cuando yo encuentro la pobreza, el pobre diga, rico soy. Diré, bueno, Señor, sin ti, un pobre absoluto. Hoy digo, rico soy. Santo Espíritu de Dios, solo tú puedes impartirme la riqueza con la cual nuestro Padre Celestial me ha bendecido. Santo Espíritu de Dios, impárteme por tu divino poder esta bendición que el Padre Celestial ha decretado para mí, conforme la encontré en tu escritura hoy. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que la esposa se sujete al marido como la iglesia al Señor. Padre, he encontrado que esto es algo que tú demandas, que yo como esposa me sujete a mi marido. Señor, yo por mí misma, sin ti, sin tu Santo Espíritu, no puedo hacerlo, ni lo voy a intentar siquiera. Santo Espíritu, tú eres la sujeción misma. Dame del fruto tuyo. El fruto de tu Espíritu, el fruto del árbol de la vida es Jesucristo mismo. Dame la vida de Jesús, que es la que se sujeta. Dame, Santo Espíritu, y la vida de Jesús en mí, sujetándose a mi marido. Y te doy gracias. Estás poniendo por centro al Espíritu Santo. Estás escondiéndote detrás de él, para decirlo de alguna manera. Estás dependiendo de que el fruto del Espíritu, que es la misma vida de Jesús, el fruto del árbol de la vida, sea el que suple a esa carencia, porque en ti, sin el Espíritu Santo, no hay ninguna sujeción. Ni lo intentes. Tú no puedes producir sujeción. Y dele gracias a Dios. Señor, gracias porque tu vida en mí es la sujeción hecha carne y hueso. Gracias, bendito seas. Gracias, Señor. Qué maravilla que el Espíritu Santo esté haciendo en mí. Amén. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino amonestadlos en toda disciplina del Señor. Señor, yo sin ti seré la persona que los irrita con todo lo que les diga durante todo el día. Yo soy, sin ti, exasperador y exasperadora por excelencia. Pero ya no yo. Cristo vive en mí. Cristo es el fruto del Espíritu. Santo Espíritu de Dios, imparte en mí la vida de Jesús para exhortar a estos muchachos, Señor. Amonestarlos en toda disciplina tuya, Señor. Gracias por ello. Santo Espíritu, impárteme la vida de Jesús, que es la exhortación hecha realidad. Gracias por ello, Señor, en el nombre de Jesús. Fácil, ¿no? Como no entendíamos, y siempre la carne quiso tomar su propio lugar y estar entronizada, pero ahora el entronizado es el Espíritu de Dios. Allí donde está el Espíritu, está Él. Él es el Señor. No tratemos de apropiarlo por nuestros propios esfuerzos, sino en una actitud de sujeción y obediencia al único que nos lo puede impartir. Es decir, miremos al Espíritu para que Él nos lo imparta. Miremos al Espíritu, miremos al Espíritu, miremos al Espíritu. Una mujer muy usada en los siglos pasados por el Señor en sanidades decía: no contristen al Espíritu Santo porque es lo único que yo tengo. Le decía a todo el mundo: no contristen al Espíritu Santo, no lo contristen, que es lo único que yo tengo. No lo contristen, por favor. Qué bueno que nuestra vida llegue allá. Que digamos, jamás pensaría, ni me daría el contristar al Espíritu Santo de Dios. Dejándolo a un lado, olvidándome de Él, queriendo por mí mismo tomar las promesas, tomar todo lo que Dios me dio en sus bendiciones espirituales, por mí mismo. Líbrame, Señor, de intentar por mí mismo creer que puedo tomar. No, que yo mire al Espíritu Santo y siempre diga: Santo Espíritu, impárteme esta bendición que el Padre me ha concedido. Gracias a la obra de Jesús, no hay ningún obstáculo para ser bendecido. Santo Espíritu, líbrame de hacer algo que te impida continuar bendiciéndome. Líbrame de dejarte a un lado. Todo lo contrario. Tú delante de mí y yo detrás tuyo. Pero para decir que el Señor va delante de mí, quiere decir que mis ojos están siempre mirándolo a Él. Cuando tú le dices a los niños: vas caminando por una calle, ¿qué haces? Van adelante y tú te pones atrás porque así tus ojos están sobre ellos. Cuando le dice a la señora: mija, pasa tú primero. Tú lo que estás haciendo es: pasa adelante, así yo puedo tener mis ojos sobre ti. Cuando tú dices al Espíritu Santo: tú adelante,
Quiere decir que tus ojos están puestos sobre Él y tú vas ahí, al pie o al lado, pero es el quien va guiando, es el quien va haciendo. Tú estás sujeto a Él. Esa es el caminar en el Espíritu. Amén. Así de sencillo. Y Dios ha dado y se ha tomado tanta paciencia y tanto tiempo para que lleguemos a la convicción de que esto es así y que definitivamente eso es lo que realmente Dios ha buscado. Simplemente Él se tomó todo este tiempo para que pudiéramos ser convencidos de cuán altivo y cuán soberbio es el hombre adámico. El hombre adámico asume que puede, que todo lo puede sin Dios. Y Dios se toma el tiempo para hallarnos de fracaso en fracaso, una vida estéril aún como cristianos, en la que Él de cuando en cuando nos daba como algo de agua, algo de aire para tomar y decir, uy, el Señor está conmigo todavía, entonces vamos para adelante. Pero Él tenía que llevarnos a este punto. Amén. El Espíritu nos fue dado con el propósito de que Él nos comunique todo lo que es nuestro en el Señor Jesús. No le quites el puesto del Espíritu Santo, por favor. Eso sería soberbia y altivez. No le quites su oficio. No creas que tú lo puedes hacer. Amén. Viviremos sujetos al Espíritu Santo, mirando al Espíritu siempre, mirando al Espíritu siempre. Cuando tú te vas adelante, no estás viéndolo, no lo estás mirando. Si yo me hubiera ido adelante, mis hijos, cuando estaban los 5, si yo me hubiera ido adelante en sus salidas que hacíamos al restaurante, al colegio, lo que fuere, ¿qué pasaría? Pues que ya no estoy mirando a ellos. El Espíritu Santo siempre va delante de mí, mirándolo a Él. ¿Ok? Y así garantizamos que estamos caminando en unión con Él. Siempre mirándolo a Él, mirándolo a Él, mirando. ¿Ya miré al Espíritu Santo? En esta promesa estoy mirando al Espíritu Santo. En esta demanda yo estoy mirando al Espíritu Santo. En este pensamiento que es de la carne y no del Espíritu estoy mirando al Espíritu Santo. En esta tentación, en esta impureza sexual que está rondando mi cabeza, estoy mirando al Espíritu Santo. Estoy mirando al Espíritu Santo. Estoy mirando al Espíritu Santo. Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en el Espíritu Santo. Es el representante de Jesús aquí en la tierra. Puesto los ojos en Él. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en el Espíritu Santo, el autor y consumador de la fe. Recuerden, el Espíritu Santo es Jesús sin límites. Jesús, cuando estuvo en la tierra en su cuerpo de carne y hueso, estaba limitado a un cuerpo. Pero Él sube al cielo, derrama su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no está en un cuerpo, no está limitado. Está llenándolo todo, abarcándolo todo, gobernándolo todo. Es Jesús sin límites. Cuando tú miras al Espíritu Santo para todo en tu vida, estás mirando al Jesús que no tiene límites, obrando para tu vida, porque nos ama, porque somos sus hijos, porque la ley del Espíritu de vida es que si nos sujetamos, Él va a guiar nuestra vida. Padre bueno, damos gracias en esta noche por la bendición de entender por tu Espíritu Santo qué es andar en unión con el Espíritu. Te pedimos, Señor, de todo corazón en esta noche. Santo Espíritu, líbranos de no darte el lugar que tú has de tener en nuestras vidas. Tú eres todo en todo para cada uno de nosotros. Tú sabes que necesitamos aprender a caminar contigo. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor amado. Llama nuestra atención cada vez que te dejamos otra vez de lado. Y que nuestra vida vaya creciendo en ser conscientes de la necesidad que tenemos de mantener nuestros ojos puestos en ti. Puestos en ti, Señor. Puestos en ti. Escondidos en ti, Señor. Escondidos en ti. Porque ahí está nuestra vida. Nuestra vida está escondida contigo en Dios. Y queremos estar viviendo esa vida que está escondida en ti, Señor. Líbranos de salirnos de ti, de quitar nuestra mirada de ti, porque entonces no estaríamos andando en la ley de vida del Espíritu, sino en la ley de muerte del pecado. Andar en nuestra vieja naturaleza, en la fuerza propia, Señor, solo traerá muerte y pecado, Señor.
líbranos, te lo pedimos. Queremos andar en vida, en novedad de vida. Queremos que te manifiestes a través de nosotros. Queremos ser ese pueblo tuyo guiado por ti en todo y para todo, Señor. Que descansa, Señor, que descansa en el obrar de tu Santo Espíritu. Que haya descanso y reposo. Gracias, Señor, que no seamos desobedientes. Si hoy tu voz nos dice que tú lo haces y que descansemos de las obras de la carne, Señor, que no seamos desobedientes. Que nos ayude tu Espíritu Santo a trabajar para entrar y permanecer en ese descanso. Santo Espíritu, ayúdanos a que nuestros ojos estén siempre puestos en ti, en todo momento, en toda circunstancia. Que estemos chequeando que realmente estamos en unión contigo. Que estemos chequeando qué estamos pensando. Que tú mismo nos llame la atención. Hey, estás pensando algo que no es mío. E inmediatamente pongamos nuestros ojos en ti, Señor. Que cuando veamos una demanda de Dios, veamos una promesa, inmediatamente levantemos nuestros ojos a ti, Señor. Danos esa gracia, te lo pedimos, Señor Jesucristo. Danos esa gracia, que tu poder nos ayude a darle a tu Santo Espíritu el lugar que solo Él ha de tener en nuestra vida. Gracias, Señor, por esto. Y gracias, Señor, por la vivencia, por la experiencia de qué es andar en el Espíritu. Bendito seas por ello, Señor. Damos gracias hoy en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, oh Dios. Gracias, Padre. Gracias por habernos acompañado. En nuestra página web encontrará todas estas lecciones para que las puedas reproducir gratuitamente tanto en audio como en texto. Tengan paz.